En esta clase online vamos a hacer lectura de conversación entre dos personas. من هذا؟ هذا أخي جورج. ومن هذه؟ هذه أختي. ما اسمها؟ اسمها جينيفر. وهذا أخوك أيضا؟ نعم، اسمه فيليب. تشرفنا يا جماعة. شكرا. من هذا es la pregunta generalmente usando هذا como demostrativo para singular masculino y هذا podemos usarlo con personas y con objetos, cosas. Y al momento de presentar una persona o algo a la gente, podemos usar هذا. En caso de persona, هذا أخي, este es mi hermano. هذا أخي جورج. O si estamos presentando algo, un objeto, podemos usar هذا. Por ejemplo, هذا كتاب العربية. Este es el libro de árabe. O هذا بيتي. Este es mi casa. هذا es el equivalente de decir este. Lo usamos para demostrativo de cercanía singular masculino. ومن هذه? Usamos هذه demostrativo para el femenino en singular. Y lo usamos para mostrar personas como objetos, cosas. Aquí el ejemplo, هذه أختي. Este es mi hermana. Pero también podemos usar هذه con objetos. Ejemplo, هذه طاولة. Esta es una mesa. هذه سيارتي. Esta es mi máquina o mi coche. El interrogativo ما lo usamos también. Es el equivalente ¿cuál es? ما اسمها. ¿Cuál es su nombre? اسمها Jennifer. Observa aquí el uso de los adjetivos posesivos en árabe se colocan al final del sustantivo como sufijos y se pegan con el sustantivo en cuestión. Aj de color negro, aj solamente significa hermano. Ahora, con leye como sufijo se convierte en ají y este ye sirve como adjetivo posesivo. Observa aquí en la tabla de los posesivos como el adjetivo posesivo de color verde se coloca al final de la palabra sustantivo como un sufijo y eso es el adjetivo posesivo correspondiente a cada persona. Si es mío, agregamos yi. Si es tuyo, agregamos ak. Si es tuyo, hablando con una femenina, ik. Si es de él, hu. Y si es de ella, ha. Ejemplo, ism significa nombre. Ismi, mi nombre. Ismuk, tu nombre, cuando se habla con una persona masculina. O sea, tu nombre al masculino. Ismuki, tu nombre al femenino. Ismuhu, su nombre de él. Ismuha, su nombre de ella. El posesivo en español se coloca como un prefijo, pero en árabe se coloca como un sufijo
al final del sustantivo en cuestión. Mi nombre es mi. De vuelta a la conversación, repito la lectura. من هذا؟ هذا أخي جورج. ومن هذه؟ هذه أختي. ما اسمها؟ اسمها جينيفر. وهذا أخوك أيضا؟ نعم، اسمه فيليب. تشرفنا يا جماعة. شكرا. Si en este caso estamos presentando a miembros de la familia, generalmente empezamos a presentar a los varones, después presentamos a las hembras. No es machismo, sino es cultura local de esta región de los países árabes, aunque en la cultura occidental se presenta primero a las damas, pero en la cultura árabe se presentan ambos, damas y hombres, pero se presenta a los hombres primero y después se presentan a las damas. Y si esta dama pertenece a un hombre presente, entonces el hombre acompañante de la dama en cuestión, él presenta a su propia dama. Bien, entonces aquí estamos diciendo, estamos presentando a cada persona dándole su nombre. Generalmente esos nombres como George, Jennifer, Philippe, podemos conseguirlos en países árabes. No son nombres autóctonos árabes, no son nombres comunes árabes, pero son también nombres que se utilizan en muchos países árabes cristianos y maronitas o druses. Por ejemplo, en Siria, Líbano, podemos conseguir estos nombres con frecuencia, sobre todo en el Líbano. El nombre George, Jennifer, Philippe son comunes, aunque los nombres más comunes en los países árabes son Mohamed, Hassan, Samir, Said, Khaled, que son nombres de origen árabe, que tienen cultura de la nomenclatura árabe que salen de la lingüística árabe, pero nombres como George, Jennifer, Philip son nombres también muy comunes en el mundo occidental y en los países eh, de habla español. Bien, entonces la expresión tasharrafna, tasharrafna es generalmente, el significado es encantado, pero generalmente esta palabra la usamos de forma informal cuando estamos ya conociendo a personas, amigos y compañeros de trabajo o en una reunión familiar o al momento de conocer a una persona nueva en la calle o en el sitio del trabajo o en el sitio de estudio, decimos tasharrafna. Pero la palabra en dar la bienvenida y también expresar el encanto de una forma formal es ahlan wa sahlan, que es una forma de a la vez dar la bienvenida y expresar el encanto. Pero tasharrafna como tal, como se expresa aquí en este caso, se utiliza informalmente al momento de conocer amigos nuevos o estamos expresando el encanto al momento de conocer a una persona o un compañero en el sitio de estudio y de trabajo. Shukran es la forma de decir gracias. Poco probable. Entonces, si